Son las 7:42 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por BPI TV. Nos acompaña en esta parte del programa el economista e integrante del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra. Buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenido. No, gracias a usted y al canal por la invitación a esta hora. Un gusto poder hablar con usted para que nos ponga en contexto sobre lo que ha ocurrido tras este colapso del Silicon Valley Bank, luego el Signature Bank la semana pasada. Pues queremos saber cuál es la situación del mercado bancario aquí en los Estados Unidos y si pudiese ocurrir esa crisis que ha dejado impactada a tantas familias del 2008 y todavía la gente tiene ese miedo de que se pueda repetir. Bueno, yo creo que lo que ha pasado con el Silicon Valley Bank y con el Signature Bank en New York fue lo correcto, lo que hizo las autoridades o lo que hicieron las autoridades financieras y monetarias de los Estados Unidos, en particular la Corporación de Protección de los Depósitos y el Departamento del Tesoro, que fue actuar a tiempo antes de que el problema se propagara. Es importante señalar que este banco es un banco pequeño para los estándares de los Estados Unidos. Fue un banco fundado en 1983 en el estado de California para financiar capital de riesgo, capital asociado a empresas tecnológicas, a proyectos de ciencia y tecnología, que por la vía de los bancos grandes no consiguen la forma de financiarse adecuadamente, justamente porque son actividades altamente riesgosas y donde la tasa de mortalidad, digamos así, de los negocios es muy elevada. Este banco empezó a crecer, a financiarse, y fíjese usted que este banco creció tanto que en el año 1999 los activos de este banco, o sea, los préstamos y las inversiones de este banco, eran de 77 mil millones de dólares. Y en el 2022 saltaron a 220 mil millones de dólares. O sea, un banco que tenía crecimiento, pero sin embargo no llegaba pues a los niveles pues de los bancos más importantes. Si me permite, le puedo dar la lista de los bancos más importantes de los Estados Unidos para que vea el público que los depósitos están seguros, no hay pánico. Sí, Ellos adelante. son, ellos son, los 10 primeros serían el JP Morgan, Chase JP Morgan, el Bank of America, el Wells Fargo, el Morgan Stanley, el eh, PNC Bank, el Citibank, el US Bank, el Capital One, el TD Bank, entre otros. Esos son los bancos más importantes. En esos bancos está concentrado más del 50% de los depósitos. Y obviamente hay un conjunto de bancos más pequeños, bancos regionales, etcétera. Entonces, el problema de determinar es qué causó la situación con este banco. Diciendo previamente que la actividad bancaria es inminentemente riesgosa. El negocio, uno de los negocios más riesgosos de la actividad económica, aparte de la agricultura que está sujeto a los ciclos naturales, es la actividad bancaria. Porque en la actividad bancaria prevalece o se basa en la confianza y es muy propensa al ruido, lo que en finanzas se llama el efecto manada. ¿El efecto manada qué es? Bueno, que están comiendo unos animalitos y hay viene un viento, se mueven las hojas, se mueve el monte y el animal no sabe distinguir si es un depredador o si es un producto del viento. Entonces sale en manada corriendo. Cuando ocurre esto en el sistema financiero, un banco pequeño puede tener problemas, pero la gente no distingue si el banco, por qué razón el banco está en problemas y salen estampidas a sacar los depósitos. O sea, Bueno, esto se ¿cómo esta situación que se está presentando en estos bancos pequeños puede impactar la economía en los Estados Unidos? El presidente decía esta semana que había tomado las medidas necesarias para generar confianza en los ciudadanos. Bueno, yo creo que a diferencia de la crisis del 2008, donde el Departamento del Tesoro, encabezado por Paul Paulson, dejó correr la crisis se propagó rápidamente y bueno, tomó la economía americana y bueno, creó aquella hecatombe en el año 2008. Esto no pasó ahora porque el banco tuvo problemas desde el jueves, el viernes cierra con algunos problemas, empieza a salir los depósitos y ya el fin de semana la Corporación de Depósitos de los Estados Unidos, que es equivalente a Venezuela, lo que llaman Sudeban, y, perdón, Fogade, que es el que protege los depósitos, y el Departamento del Tesoro, encabezado por una mujer altamente competente en la materia, la doctora Janet Yellen, actuaron rápidamente. Y ya el viernes el banco estaba intervenido, el fin de semana estaba intervenido. ¿Qué hizo la Reserva Federal y qué hizo
el Departamento del Tesoro y qué hizo la Corporación de Protección de los Depósitos. Le dijeron a los depositantes, tranquilos, la plata que ustedes tienen aquí en depósito, 100.000 o 200.000 millones, está garantizado. No hay problema. Pero los banqueros y los inversionistas en el banco no están protegidos como tiene que ser. Porque la diferencia del 2008 fue que protegieron a todo el mundo y los que llevaron a los bancos a la crisis los siguieron manejando después. Esta vez se hizo distinto, se hizo de manera diferente, primero oportunamente y segundo con mayor criterio de técnica económica, digámoslo así. Entonces no se propagó la crisis. El lunes pasado cayó el Signature Bank, un banquito pequeño en Nueva York, pero ayer los bancos empezaron a rebotar, a rebotar. Ahora, ¿qué posibilidad hay que este tema del banco, del Silicon Valley Bank, se propague en los Estados Unidos? Yo lo veo altamente improbable, porque estos bancos sólidos que tienen más del 50% o más de los depósitos y los créditos están bien manejados, bien gestionados. Claro, hay un tema acá, y es que la subida de las tasas de interés que hizo la Reserva Federal para contener la inflación que se creó por esta gran expansión monetaria con motivo de la pandemia, afectó el valor de los activos de los bancos, porque si un banco tiene un bono y sube la tasa de interés, el precio del bono disminuye, el valor del bono cae. Cuando el Silicon Valley fue a liquidar parte de los bonos del Tesoro americano para tener liquidez, para hacer frente a la salida de depósitos, en ese momento perdió casi 2.000 millones de dólares. La noticia se propagó, están buscando capital y la plata empezó a salir. Pero de verdad, desde mi punto de vista, hay obviamente analistas más sofisticados, tienen mayor información, pero yo creo que no hay o no debería haber problema con la situación de los depositantes en bancos de los Estados Unidos, ningún tipo de problema, y para eso está la Reserva Federal, para eso está el Departamento del Tesoro, para inyectarle los recursos que el sistema requiere, porque a diferencia del 2008, la situación financiera de Estados Unidos es sólida en este momento. Sí, sabemos que este caso está en investigaciones para establecer responsabilidades. Sin embargo, veíamos este anuncio que hizo el CEO de esta entidad bancaria, el Silicon Valley Bridge Bank, que pide a los clientes que vuelvan a depositar sus fondos. ¿Es seguro para los clientes esta petición? Bueno, el miedo es un factor, el riesgo es un factor inherente a la banca. El miedo, mejor dicho, el riesgo es a la banca lo que la vejez es a los seres vivos. Vamos envejeciendo. El riesgo es inherente. La autoridad lo que hace es que mitiga el riesgo. Después que un banco ha perdido esos depósitos, le va a costar recuperarlo. Tiene que achicar el tamaño del banco, reestructurarlo y ganar la confianza. Y para eso están los reguladores. Yo me parece difícil ver que una persona que sacó 100.000 dólares, 200.000 dólares de ese banco lo vuelva a poner en ese mismo banco, cuando no estoy diciendo que no lo deba hacer. Lo veo difícil, como viendo las cosas desde la distancia. Pero creo que el sistema bancario de los Estados Unidos es lo suficientemente sólido para soportar pequeña turbulencia del avión, digamos, de las finanzas americanas en estas circunstancias. No creo que esto vaya a propagar. Y de hecho, ese banco financiaba esas mismas operaciones en varios países, como Inglaterra, Alemania, Israel, Dinamarca, Irlanda. Y ayer, el lunes, ocurrió un hecho importante, que fue que la sucursal del Silicon Valley Bank de Inglaterra fue comprada por una libra esterlina por uno de los bancos más grandes del mundo, que es el HSBC, que es Hong Kong, Shanghai, Banco Comercial, Banco de Hong Kong y de Inglaterra. La compró por $1 los activos, pero con la condición de que protegiera a los depositantes. Así que se hacen las intervenciones bancarias, sin crear pánico, ordenadas. Y yo creo que, salvo que pase un hecho extraordinariamente grave, no debería pasar de acá esta crisis. Hoy, por cierto, esta mañana, ya de la tarde en Europa, el Credit Suisse, que es el segundo banco más importante de Suiza, un banco con estatuto, entidad internacional, está cayendo en las bolsas porque los socios árabes de Arabia Saudita se negaron a meterle capital porque el banco está requiriendo capital. Eso ha tenido algo nervioso al sistema financiero.
en Europa, porque la regulación saudita impide que el gobierno saudita o cualquier fondo saudita tenga más de 10% del capital en un banco europeo o extranjero, y ya alcanzó los sauditas la propiedad del 10%, entonces el regulador le pone un límite acá. Eso obviamente causó nerviosismo, pero no creo que un banco como el Credit Suisse vaya a tener problemas en estas circunstancias. Sí, amanecimos con titulares como por ejemplo que Moody's colocó a otros 6 bancos estadounidenses en revisión para posibles rebajas en esta calificación. Esa noticia salió el lunes por la noche y quería saber justamente bajo todo este contexto qué repercusión puede generar en la economía de este país, si puede tener algún tipo de turbulencia. Bueno, turbulencia tiene, sí, obviamente que la hay, pero no una turbulencia de una magnitud que pueda desestabilizar la economía americana. Ayer salieron las cifras de inflación totalmente favorables, la inflación se viene desacelerando, los precios están subiendo, pero a un menor ritmo. La inflación alcanzó el pico en junio del año 2022, 9,1%, cifra altamente peligrosa. Y de ahí ha venido bajando y ya está en 6. O sea que este año 2023, cuando termine, puede estar en 4 o un poco menos, en la meta que está fijando la Reserva Federal. En Europa la inflación ha estado un poco más alta, más elevada. Las cifras de desempleo de la economía ha subido algo el desempleo, pero está la economía en pleno empleo, porque una tasa de 3,6% de desempleo se equivale a pleno empleo. Se crearon en febrero 311.000 puestos de trabajo, más de lo previsto. Menor que en enero, sí. Entonces la economía está aterrizando suave, suave. Desde un crecimiento muy fuerte, está desacelerándose, pero también la inflación está bajando. Y el dólar se ha fortalecido como moneda. Si esta circunstancia ha ayudado es a que la economía de los Estados Unidos atraiga capitales como nunca lo ha hecho, porque las tasas de interés en Europa se retrasaron mucho, la Reserva Federal fue mucho más agresiva en el alza de tasas, eso empezó a traer capitales de todo el mundo. Colombia se está vaciando de capitales, Bolivia, son países pequeños obviamente, saliendo dólares, ¿para dónde? Para los Estados Unidos. De Europa saliendo euros, ¿para dónde? Para los Estados Unidos. Porque los rendimientos son mayores y hay seguridad desde el punto de vista de los bonos del Tesoro americano, que nunca el gobierno americano, ni siquiera en la guerra civil de secesión, dejó de pagar los bonos. Por eso es que esta economía es tan segura y tan fuerte desde el punto de vista financiero. Pero el riesgo bancario y financiero siempre existe, aquí y en cualquier lugar. Pero la economía tiene la suficiente resorte, la suficiente fortaleza para aguantar una situación de ese tipo. Veíamos en los análisis que se han hecho hasta ahora cuáles pudiesen ser las repercusiones de lo ocurrido con estas dos entidades bancarias en algunos países de América Latina. Si nos vamos específicamente al caso de Venezuela, porque bueno, en este momento está en revisión otras entidades bancarias, quisiera que nos hablara acerca de los escenarios. ¿Qué pasa con esos empresarios venezolanos que tienen cuentas aquí en Estados Unidos o personas que tienen su dinero ahorrado aquí cuando hacen transferencias de CEL? ¿Qué ocurriría en caso tal de que una de estas entidades bancarias pudiese llegar a ser intervenida? No va a pasar nada. Y no va a pasar nada porque en Estados Unidos hay lo que se llama el IDC, IDCBC, que es en español podríamos traducirlo como la Corporación de Protección de los Depósitos Bancarios. En Venezuela se llama FOGADE. Esa institución hasta el año 2008 protegía hasta $200.000. Hasta 12. Después de la crisis del año 2008, la protección es prácticamente ilimitada para los depositantes. De manera tal que si un venezolano que tiene una cuenta en cualquier banco y usa el CEL para hacer transferencia y ocurre una circunstancia sobrevenida que no podemos anticipar hoy, esos depósitos están garantizados por la Corporación de Finanzas de Depósitos de los Depositantes de los Estados Unidos y por el Departamento del Tesoro, que tiene una capacidad prácticamente ilimitada de emitir dinero que todo el mundo acepta, de manera tal que no hay motivos para temer absolutamente nada de los venezolanos que tengan su dinero en Estados Unidos. Y de verdad que yo entiendo obviamente la preocupación que existe, porque justamente el mercado financiero se mueve con noticias, por el efecto manada que yo le expliqué anteriormente. La gente sale corriendo a sacar la plata y es lo que ha ocurrido, que los bancos pequeños están pasando a los bancos grandes, justamente porque ven más seguridad. Pero los venezolanos que tengan su dinero en Estados Unidos, en cualquiera de esos bancos, pueden tener, y sobre todo en los bancos venezolanos que están en la Florida, que están en Houston y otras partes, el Banesco,
el banco mercantil que se llama Ameran, creo que también está el Ocean Bank, entre otros. Yo no veo que eso tenga ningún tipo de problema. Primero, porque son bancos rentables. Segundo, porque son bancos que han hecho buenas inversiones. Y segundo, y tercer lugar, porque son bancos que están bien manejados desde el punto de vista de riesgo. Si cabe la comparación, pudiésemos establecer algunas diferencias entre lo que ha ocurrido ahorita con estos dos bancos y lo que ocurrió en su momento en Venezuela con el cierre del Banco Latino o el Orinoco, por ejemplo. No son comparables, no, para nada. Yo, Aquí la diferencia básicamente no, es que esos bienes están no, porque protegidos. claro, fíjese, es que Venezuela tuvo varias crisis financieras. La crisis financiera del Banco Latino, eso fue un auténtico desastre. Porque recuérdese usted que estaba la transición del gobierno al gobierno de Caldera. Y el gobierno de Caldera cometió un grave error porque él pensó que el Banco Latino era Pedro Tinoco, que era el presidente latino, pero no era el dueño, y que era el banco que había financiado la campaña de Carlos Andrés Pérez. Entonces le quiso cobrar al Banco Latino, actuó muy desfasadamente. La presidenta del Banco Central del momento, Ruth Triboy, desde un año antes, es un crédito que hay que dar a Ruth Triboy, que era presidenta del Banco Central de Venezuela, en ese antes y durante, había advertido los problemas del banco al gobierno que está saliendo y al gobierno que está entrando. Hay cartas de enero que Ruth Triboy le envía al presidente Caldera ya electo. Bueno, no le hicieron caso, vino la crisis, un banco muy mal manejado, lo que llamamos créditos relacionados, créditos de empresas amigas, etcétera, un desastre. Y bueno, y lo peor, lo intervinieron con las puertas cerradas, cerraron el banco. Entonces las colas, yo me acuerdo, yo estaba en Caracas en esa época, yo vivía en Caracas. Sí, es que eso fue Estaba, horrible. yo A mí estaba en no el se me banco, olvida la cara de la gente llorando yo porque estaba en el tenía banco, todo su patrimonio allí. yo estaba en el Banco Central, yo trabajaba en el Banco Central. Y después vi la otra crisis, la que le siguió posteriormente con lo que llegó cuando cayó el Construcción, cuando cayó el Banco Progreso, o sea, se llevó medio sistema financiero, muy mal manejada. ¿Cómo se financió eso? Ahora, a las personas le dieron su plata. Hubo el salvataje. Le dieron la plata, ¿cómo? Generando inflación. ¿Qué hizo el banco? Hizo el gobierno que no tenía el fondo de garantía de los depósitos bancarios en las cantidades suficientes de dinero para protegerlos, llevó unos papeles al Banco Central, el Banco Central se los compró con el dinero que el Banco Central les dio, ellos le pagaron a los depositantes y rescataron a los banqueros de paso. Los banqueros no perdieron un céntimo, perdieron el honor, perdieron propiedades, pero recuperaron su plata. Esa es la Ahora, verdad. lo que le interesa a la gente, al ciudadano de a pie, es saber qué impacto puede tener esta situación en su economía al momento de salir a la calle a comprar. Y veía con mucha insistencia en los diferentes artículos que he leído sobre este tema que aun y cuando ha bajado la tasa de interés aquí, la inflación aquí en Estados Unidos, esto pudiese conducir esta inestabilidad que hay al aumento de las tasas de interés. Entonces, mi pregunta No, es, a mí como ciudadana común, ¿esto que ha pasado me puede afectar? no te va a afectar. Es más, si fuese por esa razón, las tasas de interés deberían bajar más bien. Deberían o no deberían aumentar más. El día 22-23, la próxima semana, la Reserva Federal se va a reunir y va a acordar qué va a hacer con las tasas de interés. Algunos analistas decían que iba a subirla 0,5%, o sea, 50 puntos básicos. Ahora dicen que es 25 y algunos dicen que va a ser cero, que no la va digamos, a subir. Si las aumenta sería un suicidio, claramente, o sea, más de 1%. ¿Por qué? Porque los bonos que tienen los bancos en su cartera, en su portafolio, van a valer menos. Entonces, si los bancos requieren liquidez, cuando vayan a vender esos bonos, lo van a vender a pérdida. El público se va a dar cuenta y ahí sí puede haber un problema. Entonces, yo no creo, yo de verdad, mira, conociendo la Reserva Federal, la capacidad técnica que tiene la Reserva Federal, Jerome Powell, que es un hombre muy experimentado en manejo monetario, y la Janet Yellen. O sea, Janet Yellen es la ministra de Finanzas del Departamento del Tesoro más calificada que Estados Unidos ha tenido por lo menos en 30 años. Más calificada. Una profesora de la Universidad de Berkeley, casi premio Nobel de la Universidad de California en Berkeley, casi premio Nobel de Economía. No sabe lo que está haciendo. Entonces, es probable que las tasas de interés se mantengan o suban ligeramente, pero jamás se van a incrementar en estas circunstancias. De manera tal que yo creo que lo que ha habido es un alivio en materia de tasas porque ya no están subiendo tan agresivamente como habían subido después de junio, cuando llegó el pico de inflación, y lo que viene es una baja gradual de las tasas de interés. Y bueno, es que o sea, no podemos esperar
una economía que le inyectaron más de 3 trillones de dólares para mitigar los efectos de la pandemia, eso iba a pasar sin causar ningún efecto. La economía estaba inundada de dinero, no se conseguía trabajadores, pues la economía estaba en una expansión muy grande, los salarios empezaban a subir y eso es lo que se llama recalentamiento de la economía. Si nos vamos a la Recalentamiento. historia y buscamos los antecedentes cuando este tipo de eventos ha ocurrido, que han intervenido bancos, ¿cuáles han sido los efectos que ha generado esto en el pasado y cuál es el protocolo que se ha seguido? Bueno, lo más inmediato fue la crisis del 2008, manejado terriblemente mal por el Departamento del Tesoro. Eh, Paulson. Paulson es un banquero que venía creo que de Goldman Sachs, pero la visión ultraconservadora que tenía la economía lo paralizó por un tiempo y estaba el presidente Bush II, Bush hijo. Entonces, bueno, se paralizaron, no encontraban qué hacer, desconcertados, cayeron los bancos de Inglaterra, la crisis de las hipotecas, se propagó y no actuaron a tiempo. Gracias a Dios estaba allí un hombre muy capacitado que era el profesor Bernanke de la Universidad de Princeton, y que fue el que tomó el toro por los cachos y empezó a hacer lo que tiene que hacerse en esos casos, que es inyectarle liquidez a la economía masivamente. Eso fue millones y millones de dólares para salvar a los bancos y para salvar no a los bancos, al sistema de pagos. Ahora, la crítica que se hizo en ese momento en Estados Unidos fue, uno, que se actuó tarde, y dos, que hubo salvataje también a los banqueros. Y hay una anécdota allí muy importante que el público tal vez no recuerda o no conoce, y es que cuando hubo la comparecencia de los empresarios al Congreso, porque se descubrió después que las empresas, por ejemplo, estaban también muy endeudadas con los bancos, la General Motors, la Ford, etcétera. Eh, Fue Rick Wagonier, que era el presidente de la General Motors, y cuando llega al Congreso, un senador del estado de Michigan, demócrata, le pregunta, señor Wagonier, ¿cómo llega usted aquí al Congreso? Bueno, yo me vine en el avión de la compañía. Ah, usted se vino en el avión de la compañía. O sea, que para usted no hay crisis. Eso daba la idea de la sensibilidad que había en Estados Unidos con el tema de los banqueros. Porque en medio de esa catástrofe no se podía admitir que un banquero siguiese usando los activos de una compañía que estaba quebrada literalmente, ¿verdad? En un momento en que se estaba poniendo plata de los pagadores de impuestos en los Estados Unidos para salvar unos bancos y salvar a los banqueros. Eso fue uno de los errores. Esta vez no se está repitiendo esa situación porque los países aprenden de la crisis. No se crea que en Estados Unidos todo es perfección. No, aquí se aprende de la crisis. Y gracias a Dios estaba el profesor Bernanke a cargo de la Reserva Federal y fue el hombre que realmente salva a la economía americana de esa catástrofe y ya en un año todo se había resuelto. De hecho, el gobierno, digamos en términos generales, de los Estados Unidos, compró los bancos. Era el dueño del Banco of America, del Citi, de los otros. Era su dueño. Pero dijo después, bueno, yo no quiero tener bancos, yo no soy banquero. Y los volvió a revender, porque los había salvado de la crisis. Esta fue una Así es que, época muy dura. Recuerdo el testimonio de muchos amigos latinos que perdieron su trabajo y sus propiedades aquí y claro, tuvieron que volver a empezar de cero. Gracias por claro, esta comparación. perdón, lo volvieron a comenzar de cero porque se excedieron. Y eso es que tiene mucho cuidado, no sobreendeudarse, porque cuando las tasas de interés están bajas, usted tiene la propensión a sobreendeudarse y a tomar riesgos excesivos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, no abusar de las condiciones financieras, porque el riesgo es inherente al sistema financiero. Ahora, en Venezuela, el impacto es cero, porque Venezuela es un país aislado financieramente del mundo. Qué interesante lo que está diciendo del riesgo financiero y de las medidas de prevención que se deben tomar, porque a veces empezamos a comprometernos con las tarjetas de crédito y no pensamos en lo difícil que se nos puede hacer para ponernos al día con estos compromisos, ¿no? ¿Usted conoce a alguien que esté en una fiesta y que la fiesta tenga licor, pequeño, comida, música y quiera parar la fiesta? Siga la fiesta siga, hasta que llegue el cobrador tocando en la puerta. Ahora me paga lo que usted consumió en exceso. Moderación, eso, o sea, no podemos exceder ni abusar. Rescato esa palabra, con eso quiero cerrar, con moderación. Gracias por ponernos en contexto y hacer esta comparación de estos procesos en Venezuela y Estados Unidos. Feliz día, siempre es un placer. Igualmente para usted y para la audiencia.
Estábamos hablando con José Guerra, él pertenece al Observatorio Venezolano de Finanzas, economista, hablando sobre estos temas que impactan aquí en Estados Unidos. Hacemos una breve pausa, los dejamos con el pronóstico del tiempo en América Latina y ya volvemos con más de Buenos Días por BPI TV.